Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la segunda lectura o aliyá de la porción Noach. Y vamos a estar analizando el capítulo 7 del libro de Génesis, versículos 1 al 16. Y vimos cómo el Eterno le dio a Noach, o Noé en español, la instrucción de que construyera un arca para él, su familia y los representantes de todas las formas de vida animal, y para que estos pudieran sobrevivir al diluvio, y Noé obedeció. Vemos aquí en el primer versículo del capítulo 7 cómo el Eterno le da la instrucción a Noé de que entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y vemos cómo Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet, así como la madre de ellos, la esposa de Noé, y las esposas de sus hijos, entran al arca con 7 animales puros y sus parejas, y un solo par, o sea, hembra y varón, de animales impuros. Y dice la escritura en el versículo 10 que al séptimo día de las aguas del diluvio, de ellos haber entrado, vino el agua, o sea, el diluvio sobre la tierra. Y aquí vemos, hermanos, cómo llegó el día. Y la vida de Matusalén sirvió como señal a la humanidad de que esto sucedería. El nombre de Matusalén, como vimos anteriormente, traduce que la muerte llegaría. Y según la tradición judía, al día siguiente que Matusalén murió, el Eterno le da la orden a Noé de subir al arca con su familia y todos los animales que habían llegado para ser salvos. Y es así como comienza esta aliyá o porción. El Eterno diciéndole: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Y el Eterno instruyó a Noé, como mencioné hace un momento, a meter 7 parejas, hembra y varón, de animales limpios o kasher, y de los animales impuros solo una pareja. Y la razón de esto es que los animales limpios posteriormente serían utilizados para alimento y para sacrificios. Por lo tanto, era de vital importancia que estos fueran procreados en mayor cantidad que los animales impuros. Y el libro de Génesis señala que el diluvio dio comienzo el 17 del mes segundo, que en el calendario hebreo actual se conoce como el 17 de Hesbán. Y notemos que las aguas del diluvio no solo cayeron del cielo como lluvia, sino que salieron de lo profundo del gran abismo, que puede referirse a lo más profundo del océano. Recordemos que en el segundo día de la creación, el Eterno divide las aguas porque la tierra estaba cubierta de agua hasta el cielo, y según se nos dice, había bóvedas de agua en los cielos y bóvedas de agua en los océanos, por lo que ambas bóvedas, las de los cielos y de los océanos, se abrieron y vino la gran inundación. La lluvia sorprendió a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, como hemos podido ver, nunca había llovido sobre la tierra, sino
que lo que mojaba la tierra para la producción de los alimentos y la vegetación era un vapor o rocío, como nos relata Génesis capítulo 2 del 5 al 6. Y dice la escritura que la lluvia cayó por más de un mes en forma continua. El diluvio duró por 40 días y 40 noches, luego de lo cual la lluvia cesó. Sin embargo, las aguas cubrieron la tierra por mucho más tiempo. Y el arca reposó el día 17 del mes de Nisán, considerado el mes próximo. Y cuando la Biblia, la Escritura, nos señala fechas, amados hermanos, es porque hay algo muy significativo. Más tarde veremos en la Escritura cómo el 17 de Nisán es la fecha en la que los israelitas cruzan el Mar Rojo. O sea, aquí vemos una purificación o tevilá con el diluvio, pero también veremos cómo cuando el pueblo cruza por el medio del mar de los juncos o Mar Rojo, figurativamente también estaban siendo purificados, lo que hoy se conoce como bautismo, pero en realidad es purificación, tevilá, dándoseles la oportunidad de un nuevo inicio para ser un nuevo hombre. Y hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 22, podemos ver algo muy interesante, y es que Yeshua murió por los pecados del mundo una sola vez y para siempre. Y también el 17 de Nisán es la fecha que se registra en que Yeshua resucita de los muertos. Y hermanos, ¿por qué el arca de Noé es tan importante? ¿Por qué se ve como un medio de salvación? Sabemos que desde la misma creación podemos ver la presencia de Yeshua. Sabemos que Yeshua nos advierte que en su segunda venida los días serían como en los días de Noé. Así es que a esta porción de la Escritura debemos prestar mucha atención. Y Yeshua nos advirtió que no solamente el pecado iba a reinar en el mundo como en el tiempo de Noé. Él nos habla del arca en la que entró Noé y la que el mundo de entonces no pudo comprender. Entonces, ¿a qué se refería Yeshua? Yeshua nos habla de que Caín y Abel sabían qué clase de sacrificios tenían que realizar. ¿Y por qué esto es importante? Hermanos, el hombre en el tiempo de Noé sabía lo que era bueno y sabía lo que era malo, pero la humanidad se inclinó por la maldad. Entonces, Yeshua nos está diciendo que nosotros debemos estar protegidos y entrar como en un tipo de arca espiritual. Para eso veamos cuáles eran las características del arca. El Eterno en Génesis 6:14 le dice a Noé: hazte una arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Noé fue llamado a cubrir esta muerte del mundo con expiación y vida. Y esto significa que cuando estamos escondidos en Yeshua y morimos en Él, Él nos guarda en su propio cofer o arca de su palabra. Y de acuerdo a las instrucciones de Génesis, esta arca debía estar cubierta de brea por dentro y por fuera. Y el arca fue construida de madera de gofer. Eitze gofer kinim, dice la escritura en hebreo, y es la palabra utilizada para una clase especial de madera
que en los tiempos antiguos se usaba para construir ataúdes. Y esta madera se caracterizaba porque su material, o sea, la madera era incorruptible. Entonces, el arca era una especie de ataúd gigante. ¿Por qué? Yeshua nos enseñó que para venir a Él tenemos que morir a nosotros mismos y vivir solo para Él. Solo entrando en Yeshua podemos flotar sobre las aguas del pecado, la corrupción y la muerte del mundo. Y estar aquí en este mundo sin ser parte del mundo. Es por esto que el Eterno nos pone como una especie de brea espiritual cuando somos una nueva criatura, para que conservemos nuestro corazón limpio y sin pecado. Amados hermanos, la Escritura nos cuenta que durante esos 40 días que llovió sobre la tierra, murió todo ser humano, todo animal, toda vegetación. Dice que las aguas cubrieron incluso los montes más altos. Todo lo que había viviente en la tierra, todo lo que tenía aliento de vida en la tierra, murió. Metafóricamente hablando, cuando entendemos que debemos estar en arcas, debemos comprender el significado espiritual de lo que la Torá nos está diciendo. Y lo que nos está diciendo es que debemos mantenernos cerca del Eterno, estudiando su palabra, orando y buscando la manera de acercarnos cada día más a Él cuando buscamos su presencia. Cuando nos sumergimos en la oración como primera actividad en la mañana, somos llenados, hermanos, somos preparados para enfrentar el mundo y todo lo que ocurre en él. Cuando comenzamos nuestro día buscando del Eterno, nos preparamos para poner en primer lugar sus asuntos y para caminar en el mundo sin temor y sin dejar que los asuntos del mundo, las preocupaciones, el estrés y todo lo que conlleva nos atraiga y pongamos las cosas del mundo por encima de las cosas del Eterno. El diluvio pudo haberse evitado. El diluvio, si la humanidad hubiese escuchado a Noé y hubiese regresado de sus caminos, la historia hubiese sido diferente. Pero el diluvio fue la consecuencia de un corazón duro que no quiso retornar al Padre. El diluvio fue como un reinicio, una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Y con esto podemos ver que siempre que erramos, hermanos, siempre que caigamos, tenemos la oportunidad de pedir perdón con un arrepentimiento sincero y volver a los caminos del Eterno. Shalom, shalom.